Muy buenas noches nuevamente amigos. Como en últimas instancias vamos a presentar y cerrando con broche de oro un conversatorio que nos tiene a la expectativa, es muy provechoso y con grandes ponentes como es Juan Carlos, Juan Carlos Díaz Pérez de Guatemala, Yuriko Espinojo de Perú. Ambos desempeñan en el rubro de derecho, son abogados, pero sin antes presentarlos. Yuriko Espinojo es abogada, nacionalidad peruana, 28 años, abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo, egresada de la licenciatura de educación en el programa de complementación pedagógica universitaria de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con capacitación en ciberseguridad por la Universidad Nacional Autónoma de México, organizadora, ponente y penalista. Es un mundo la abogada, es un mundo Yuriko. Lugares donde ha laborado: el Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, Ministerio de Cultura, Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Academia de la Magistratura, Dirección Académica, sede desconcentrada. Ahora nos vamos por el lado de Guatemala. Un gran abogado, Juan Carlos Pérez Díaz. La edad, 43 años, guatemalteco. Sus logros profesionales: es egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, con los grados académicos de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, los títulos profesionales de abogado y notario, licenciado en Música por la Escuela Superior de Artes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha obtenido el profesorado de enseñanzas media en arte con especialidad en música por la Universidad Mariano Gálvez. Bueno, el currículum de ambos son extensos y me siento grato, agradecido porque hayan aceptado la invitación en este tema muy importante y fundamental, en el cual nosotros estamos enfocados, nos tiene perplejos, pero como en el lado de derecho, dos profesionales nos van a mantener al tanto cómo va este proceso, en qué fuentes podemos confiar y mucho más. Los dejamos en las manos de los dos abogados expertos. Muy buenas tardes, Yuriko Espinojo. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan? Es un gusto poder estar aquí en el festival junto con el licenciado Juan Carlos, con el cual ya hemos tenido la oportunidad de hablar en el backstage y poder intercambiar una pequeña tertulia no previa a este conversatorio. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, buenas noches, casi ya acá en Guatemala. Un saludo cordial hasta el Perú, a la patria grande latinoamericana, desde el país de la eterna primavera, Guatemala. Les enviamos un caluroso y fraternal saludo. En primeras instancias, me siento un poco pasmado porque hayan aceptado la invitación y sobre todo tratar este tema que nos está generando un poco de remordimiento en la sociedad, no solo personalmente. Juan Carlos, coméntame, ¿cómo están viviendo el tema de la coyuntura en estas instancias en Guatemala? Bueno, creo yo que para todo el mundo y especialmente para América Latina, estamos viviendo tiempos históricos, tiempos realmente muy difíciles, porque, por ejemplo, ahorita estamos prácticamente entrando a lo que es el pico de la pandemia. Estamos subiendo día a día con el número de infectados, lamentablemente con el sistema de salud casi que al tope, ¿verdad? Tanto el sistema de salud oficial como privado, y tratando pues de paliar la situación, una situación muy compleja, muy complicada, muy difícil, nunca antes vista por la humanidad,
nos está costando demasiado. A nivel del gremio de abogados, prácticamente nos está azotando esta pandemia. Ya tuvimos un evento trágico que fue el suicidio de un colega profesional, agobiado por las deudas, por muchos compromisos, y el colega no le quedó otra más que lamentablemente quitarse la vida. Realmente sí nos está golpeando muy fuerte la pandemia. Muy lamentable escuchar esa noticia, Juan Carlos, pero por tu parte, Yuriko, ¿cómo vas viviendo este tema de la pandemia? Bueno, ahorita hacinada en casa, el temor, el pavor acerca del contagio es bastante latente acá en Lambayeque porque es una de las regiones que también tiene el más alto número de infectados, y también la situación, las medidas sanitarias pues que está adoptando el Estado para poder contrarrestar esta situación, la caída pues también deplorable del sistema de salud que está también colapsando. Acá en el Perú pues prácticamente estamos teniendo, bueno, para poderle poner en onda al licenciado Juan Carlos, en Perú también se está teniendo un ranking, ¿no? Se está considerando al Perú, uno de los países que también tiene un alto número de contagios y un alto número por día de muertos, lo cual es una situación alarmante. Estamos ingresando también a un tema de estrés social, un tema de pavor, un tema también de que la gente ya está tomando ciertas medidas y está teniendo, ya no tiene miedo incluso de salir. ¿Por qué? Porque la gente tiene una necesidad, tiene hambre, tiene carencias que cubrir en casa, en el hogar. Particularmente yo vivo con un adulto mayor y también he sufrido los estragos de esta pandemia porque el nerviosismo, porque es cardíaco, el nerviosismo para una persona de esa naturaleza, pues con un adulto mayor es una situación que te tiene en zozobra, te tiene preocupada. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento una noticia aparece en la televisión y le causa una sensación que lo altera. Entonces tengo que cortar ciertos medios de comunicación para restringirle ciertos medios o ciertos noticieros para que no pueda así calar muy hondo en el ámbito familiar este tema. Más allá de los datos estadísticos que nos podemos informar como profesionales, también en el ámbito del derecho acá en Lambayeque ha marcado también, y han habido incluso protestas pacíficas, guardando el distanciamiento social, obviamente, los abogados frente a la Corte Superior de Justicia de acá de Lambayeque, y también a nivel nacional han habido algunos pronunciamientos por parte de abogados para poder salir y hacer el trabajo remoto, y también que se implementen ciertas medidas para que podamos volver al trabajo, ¿no? Y podamos así generar un ingreso a las familias, sobre todo para los abogados litigantes e independientes. Sí, creo que toda esta coyuntura que estamos viviendo es un poco tormentoso, pero antes de empezar este tema de las fake news, quiero mencionar algo. La Federación Internacional de Periodistas, organización que representa a 600.000 comunicadores y comunicadoras en todo el mundo, siempre ha resistido a las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información, las fake news han proliferado a lo largo de ancho y ancho del planeta. Este término es un círculo vicioso y peligroso de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de todo el contenido. En primeras instancias, comenten qué son las fake news o noticias falsas. Yuriko. Bien, sí. Las fake news o noticias falsas, para que quede bien sentado, son mentiras, ya son mentiras infundadas que son creadas y difundidas con la apariencia de información creíble o verificada. Se dice que las fake news son un fenómeno, ya, pero no es exclusivo de la pandemia, te cuento. No es una práctica reciente, no es un instrumento nuevo, sino que han existido desde siempre.
De hecho, su existencia, según la historia registrada, pues, de las guerras de información, se remonta a la antigua Roma, con la campaña de calumnias de Marco Antonio por parte de Octavio. Pero si hablamos del siglo XXI, se ha visto las fake news, la utilización, obviamente, de la información como un arma en una escala sin precedentes. Su término fake news o noticias falsas ha sido muy popular en las últimas elecciones de Estados Unidos, donde estaba postulando Donald Trump con Hillary Clinton en el 2016. Actualmente se dice que gracias a las fake news, no todo lo que leemos, no todo lo que oímos, no todo lo que vemos en Internet es cierto. Estas fake news o noticias falsas, como lo dije, son mentiras que son disfrazadas de noticias verdaderas, pero que además de eso suelen apelar a nuestra emotividad, o sea, nos emocionan, nos genera un impacto. En ello se dice que radica nuestro éxito, bueno, radica el éxito de las noticias, ¿no? Porque hay una aparente, se podría decir, receptividad que ha tenido algunos sectores, algunas personas, y es posible explicar, se dice, que calen tanto en las creencias y muchas veces en las decisiones de las personas. ¿Qué pasa con las fake news? Las fake news, como dije, es información, pero es información falsa que se disfraza de información muchas veces periodística, muchas veces científica, toca muchas veces puntos sensibles y son atractivas a la gente. ¿Por qué? Porque son novedosas, porque son impactantes, y como hay que decirlo, como somos seres que siempre estamos ávidos de información, nosotros buscamos siempre cosas nuevas, pues eso nos atrae. Pero hay que dejar bien claro que lo que busca una fake news o una noticia falsa es engañarnos, es desorientar a los ciudadanos sobre hechos importantes, es generar, como incluso lo ha bautizado la propia Organización Mundial de la Salud, generar una infodemia. ¿Qué significa eso? Generar una epidemia de información falsa con una grave intención, una intención de desestabilizar el sistema, desestabilizadora, por ejemplo, respecto a la reputación de alguna entidad pública o privada, manipular, dividir quizá algunas opiniones, por eso es que nos polarizan, se podría decir, agitan muchas veces los ánimos en la sociedad, crean algunas tendencias políticas, influyen políticamente, por eso se dice que una fake news es un peligro para la sociedad y para la democracia porque puede influir, ¿no?, en la decisión, el voto de los electores, o sea, de las personas que van a elegir un voto popular. También se dice, pues, que pueden fomentar el odio, ya sea entre colectivos, pueden confundir, incluso desacreditar a instituciones oficiales, las que creo que a nivel global han tenido que salir a desmentirlas a través de comunicados, con imágenes. El Perú no es ajeno a estas, ¿no? Para que puedan dejar de generarse este caos social, ¿no? Porque las fake news, lastimosamente, ahora son usadas, bueno, siempre han sido usadas pero ahora más como un arma de agitación social y que incluso ha llegado a atentados contra la vida porque movilizas a cierto sector y causan daño a otras. Para cerrar ideas sobre las fake news hay que dejar en claro que son una amenaza incluso para el periodismo, como ya le he mencionado, para la democracia. No hay tema que no haya sido tocado por la desinformación. Alteran, direccionan la opinión pública y es un reto la manera de cómo afrontaremos a una mentira, ¿ya?, que tiene reales consecuencias, debido al alto flujo de información de Internet y desde que vivimos actualmente en una sociedad más informada de la historia, pese a todo ello, vivimos inseguros de que la información recibida no muchas veces es una información verificada de datos, no es pertinente, no es verdadera, es decir, es una fake news. Y por lo tanto, esto no es una moda, no es algo pasajero, es una tendencia, como lo dicen muchos comentaristas, una tendencia creciente y vamos a tener que aprender a convivir con ellas. En cuanto a todo lo que comentas, sabemos que las fake news están insertando y están malversando toda la información. Juan Carlos Pérez, desde tu perspectiva, ¿qué son las fake news o noticias falsas? ¿Qué está acarreando?
Sí, bueno, como la colega Yuriko lo ha apuntado, las fake news son noticias falsas fabricadas. No hay ámbito que no sea de aplicación de las mismas. Lo que sucede es de que va a depender del campo al que quiera afectar. Las fake news lamentablemente son nocivas para todas las democracias del mundo, porque lamentablemente ahora es a través de los procesos electorales precisamente el campo de las mismas. Fake news ha recibido ese nombre a raíz de la nueva era de la tecnología y de todos los medios y redes sociales que han salido y son de fácil dominio para toda la población, prácticamente que estamos globalizados prácticamente con las redes sociales. Ahora no hay límite de la información y esto realmente está de alguna manera como que encubierto, por así decirlo, a través de la libertad de expresión, que es un principio fundamental consagrado inclusive en la Carta Universal de los Derechos Humanos. ¿Verdad? En el caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos una ley marco que es la ley a nivel constitucional, de la ley de emisión del pensamiento, y que está ratificado por nuestra Constitución Política de la República. En el caso de Estados Unidos es la primera enmienda que se hizo a su Constitución, la ley de emisión de, provocando la libertad de emisión del pensamiento. Entonces, bajo este principio fundamental de derecho humano, es que prácticamente se empiezan a construir todo este tipo de noticias o informaciones, ¿verdad? Y como bien lo ha mencionado Yuriko, el tema, al momento de buscarlo o investigarlo en cualquier sitio, ¿verdad?, de la red, siempre va a poner como ejemplo el proceso electoral de 2016 en Estados Unidos y que prácticamente están señalando y acusando seriamente a Donald Trump, que fue gracias a las fake news que él se hizo de la presidencia, ¿verdad? Habla inclusive también del proceso electoral en Brasil de Bolsonaro, Peña Nieto en México. El Brexit no ha escapado precisamente a eso, ¿verdad? Que se llevó prácticamente 3 años para que saliera el Reino Unido de la Comunidad Europea. En fin, de manera pues entonces de que las fake news vienen precisamente a hacer ese talón de Aquiles en las redes sociales. Eso de que a través de ellas es que explota una información y puede estar sucediendo algo más recóndito del mundo, pero si no es verdadero, pero es llamativo, es nota roja, nota amarilla, y se postea y se publica en una red social, eso enciende la pólvora a nivel mundial y esto no tiene precedentes, ¿verdad? ¿Crees tú, Yuriko? Muchas gracias por la respuesta, abogado. Pero ¿crees tú, Yuriko, que las fake news y sacar diversas leyes en múltiples países, tales como Guatemala, Perú, Argentina, etcétera, restrinja la libertad de expresión? Sí, justamente ese es un problema, te cuento. He visto algunas legislaciones que ya están empezando a regular las fake news o el comportamiento de cuál es el caos que está generando, el caos social, ¿no? A nivel o a escala sin precedentes. Toda la sociedad está alterándose, ¿no? Está prácticamente en zozobra a través de este fenómeno. Sin embargo, algunos periodistas que tengo que rescatar hablan de que es muy peligroso, te cuento, para hacer un breve paréntesis, es muy peligroso legislar, se podría decir, esas conductas, porque es como entrar a tallar a decir qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso y quién lo va a regular, o sea, quién está detrás regulando esto, quién está detrás, ¿no? ¿Quién va a decir la última palabra respecto a esta noticia es verdadera y por tanto esto tiene que publicarse o esto tiene que creerse? Pero aquí se va a restringir obviamente la libertad de expresión, dicen muchos, incluso conversando también con otros amigos, dicen, hay una línea muy delgada que existe entre la legislación, o sea, la restricción
y la libertad de expresión de las personas, porque ya no vamos a poder ejercer esa libertad de pensamiento que nosotros tenemos como conocimiento previo, porque ahora todo, si no está demostrado, verificado, con datos, obviamente, contrastado a nivel y con una base sólida científica, con un ancla, entonces vamos a tener un grave problema al poder determinar eso. Juan Carlos, ¿cuál crees tú que cuál es el motivo principal por lo que las noticias falsas se propagan con mayor rapidez que las noticias verdaderas? Sí, bueno, hay varios motivos y varias razones, ¿verdad? Pero si atendemos o nos vamos hacia la tecnología, lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita claramente es un ejemplo. De hacer el trabajo, por ejemplo, en negocios, presencialmente ahora todo lo estamos haciendo desde casa, a través de la internet. Esto está provocando entonces prácticamente que la comunicación sea a través de cualquier medio digital. Entonces, esto genera mucha más rapidez de información, de que se crea la información a través de un emisor y un receptor que la recibe, y no solo la recibe, sino la comparte. Luego el algoritmo que se utiliza en muchas de estas redes, por ejemplo, darles el like, me gusta, el compartirlo, en postear el criterio mío en una información y demás, ¿verdad? Entonces, eso va provocando que la información vaya explotando vertiginosamente mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Twitter, ¿verdad? Que es de los medios más vertiginosos, más rápido inclusive que el WhatsApp, que el Facebook mismo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es de que se está compartiendo mucha de la información, se está posteando. Y otro de los ejemplos claros de esta red, por ejemplo, es que es el único medio prácticamente oficial que está utilizando el presidente Donald Trump desde que asumió su presidencia. Inclusive ha querido, esa red social ha querido y quiso en algún momento regular las opiniones. Ahorita, por ejemplo, con el problema del racismo, que lamentablemente el hecho sucedido con el afrodescendiente fallecido de Estados Unidos, ¿verdad? Y la empresa, la marca Twitter, quiso hacerle un alto, ¿verdad?, al contenido compartido por el presidente Donald Trump, y este inmediatamente amenaza a la empresa, a la marca, con regular o restringir prácticamente el mercado del mismo. Imagínense esa forma coercitiva hacia ese medio, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, yo me iría quedando a través de estos presupuestos y de por qué es la forma de que se producen estas noticias falsas. Por el lado de Yuriko, en la pregunta anterior, ustedes, bueno, conocemos que el país, al momento de legislar leyes o de promulgar, hay diversos parámetros y diversas perspectivas que pueden generalizar o estancar la libertad de expresión. Y por el lado de Juan Carlos, el motivo principal creo que lo generamos nosotros mismos como sociedad. ¿Por qué digo esto? Por el mismo hecho de que leemos, nos informamos con cualquier página que sale inmediatamente o posteada tanto en Facebook, en Twitter o en cualquier red social. Y otra consulta, Yuriko. Si sabemos que cada noticia veraz debe ser remitida por un medio creíble, ¿qué motiva su credibilidad y expansión de estas? Sí, bien. Para mí, uno de los factores primordiales que motivan la credibilidad y la expansión de las fake news es que muchos de nosotros, gracias a la inmediatez de redes sociales, nosotros muchas veces consumimos solamente el título y la imagen,
de una noticia o de una publicación que encontramos en redes, pero no la noticia en sí misma. Entonces, yo siento que es efectiva cuando esta noticia afirma una creencia que quizás nosotros podamos tener como una creencia previa y confirma un pensamiento que tú tengas. Tú te la crees, ¿ya? Por eso es que también tú le das cierta credibilidad porque en parte concuerda con lo que tú piensas y deja de importarte o deja de importarle a las personas si es media verdad, nada verdad, mentira absoluta. O sea, aquí no hace ninguna persona un análisis o un estudio o un estudio filosófico acerca de la verdad o la mentira de la noticia, sino que inmediatamente lo que hace es, concuerda con un pensamiento, es algo que yo considero que es cierto, me motiva, me atrapa y la comparto. ¿Y para qué la comparto? Para que la comunidad o mi entorno me diga que yo tengo la razón o que vamos a buscar la aceptación de la opinión, de esa opinión previa en los demás. Entonces, cuando hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una mentira, ¿ya? Hay una mentira que ha calado en nosotros, en un pensamiento previo, y además, adicionando a ello, esta mentira se repite porque de una noticia verdadera que hay en redes sociales, hay muchas más, les comento. Hay muchas, hay 10, 20, 30 mil veces más noticias falsas que verdaderas. Y cuando una mentira se repite, nos da una sensación de un falso consenso, de que todo el mundo piensa igual que lo que tú has compartido. Por eso es que lleva muchas veces a creencias falsas colectivas, algo que se llama, por ejemplo, el efecto Mandela, que hay gente, por ejemplo, que piensa que el presidente sudafricano murió en la cárcel en los 80, cuando en realidad murió en su casa en el 2013. Entonces, a veces nosotros recibimos la información, pero no sabemos quién las produce, quién las dice, quién las afirma, quién las difunde, ni cuál es la finalidad con la que ésta lo hace. Entonces, hay que tener en cuenta también que la nueva y poderosa tecnología hace que la manipulación y la fabricación del contenido, muchas veces que se propaga a través de los medios o de redes sociales, sea algo simple y además es muy barato, te cuento. En las redes sociales se amplifica dramáticamente estas falsedades y hay que decirlo con todas sus letras, lo venden mucho los gobiernos antidemocráticos, los políticos populistas, las entidades corporativas deshonestas. Muchas veces nos asaltan con información que no sabemos su procedencia, no sabemos el contenido falso, y nos la creemos, es lo peor de todo, nos la creemos y lo compartimos. No es 100% fiable, no es verdadera, y es por eso que considero que lo que motiva la credibilidad, más allá de esos factores, también es la emoción, busca anteponerse la razón. Cuando recibimos la noticia falsa nos confirma la anterior, reafirma nuestra elección, reafirma también, apela a nuestras emociones, sobre todo negativas, hay que decirlo, como el miedo, ahora en la pandemia, la indignación, la tristeza, el asco, y incluso se ha comprobado que cuando una noticia produce emociones de este tipo, ya sea tristeza, indignación, miedo, es fácil creerla, o sea, la persona que la lee es fácil que la crea. Entonces suelen ser atractivas también porque son curiosas y también porque son cercanas a la gente, ¿no? Y tratan sobre temas quizás polémicos que están viviendo dentro de su coyuntura nacional o internacional, como el tema de pandemia, y tienden a ser más vistas, ¿no? Por eso es que ahora actualmente se habla que hay otro virus que se multiplica pues más rápido que el COVID-19, que no se sabe cuántas personas han estado expuestas a él, pero superan mucho más casos confirmados que el propio coronavirus en todo el mundo, que no es un desconocido y que eso se llama desinformación a través de las fake news. Las noticias falsas se propagan al igual que los virus biológicos, solo que de forma más rápida, alcanzan a muchas más personas porque no hay barreras, ¿no? Y cada vez consumimos más información, obviamente, con un igual formato, no hay referencia si esta es verdadera o es falsa, y además la hacemos de una manera independiente. Lastimosamente, por la situación de confinamiento en la que estamos viviendo actualmente, hay un efecto nocivo
de la desinformación, y esta se multiplica. ¿Por qué? Porque ahora nos informamos de manera independiente, individualmente, aislados, de repente con la pareja o de repente solos o de repente nos cogió la pandemia o la cuarentena en algún lugar lejos de casa, ¿no? Y además también ingresamos poco a portales de medios de comunicación para verificar también esa noticia. Nos dejamos llevar muchas veces por las redes sin saber si es un medio fiable o no. Entonces, para cerrar, en esta época de crisis, es mucho más fácil que surjan estos fenómenos. Las personas tenemos una necesidad actualmente psicológica para encontrar ciertas explicaciones a lo que estamos viviendo, y muchas veces nos encontramos en un ambiente tóxico en el que la gente pues le cuesta distinguir lo que es una noticia verdadera con una falsa, y tiene consecuencias reales, pues, ¿no? Lo que pasa que en estas instancias el ser humano o la persona, mayormente en las fake news o de diversas noticias, apelan al sentimiento. Y eso creo que es un motivo principal por el cual nosotros caemos y más allá de todo, no nos agrada investigar de qué fuente viene, de qué fuente es adjudicada aquella nota. Pero coméntame en grandes rasgos, Juan Carlos Pérez, ¿tú crees que las redes sociales son el factor primordial de toda esta desinformación? Sí, definitivamente. En esta era de la tecnología, Eurico hablaba sobre, por ejemplo, lo barato o el costo casi regalado ahora de las redes. Esas son gratuitas inclusive. Yo puedo crear N cantidad de perfiles de casi todas las redes. Y eso inclusive, por ejemplo, se habla de netenceros, centros de netenceros en eras democráticas. O sea, hay centros que contratan prácticamente los candidatos políticos, por ejemplo, en donde les están llevando todas esas cuentas falsas, precisamente para hacer circular la imagen del candidato, ¿verdad? Entonces esto sucede porque las redes sociales son prácticamente gratuitas. Su uso, no hay mucha restricción de poder compartir el contenido. Sin embargo, es conforme el tiempo o la época que estamos viviendo. Fíjense que hay un dato histórico muy interesante y un ejemplo de una fake news muy, muy marcada. Fue en Estados Unidos en el año de 1835. Con ocasión de que empezaron a salir la imprenta, los grandes periódicos, ¿verdad?, en Estados Unidos, con el aparecimiento inclusive del barco a vapor, ¿verdad?, para poder distribuir los periódicos, ¿verdad? Y entonces se creó la noticia falsa para elevar la producción de la venta de periódicos, porque precisamente también estaba en crisis la edición de periódicos, y lanzaron la noticia en el diario neoyorquino, The Sun, indicando que habían encontrado, pruebas fehacientes de habitantes en la Luna. Imagínense. Entonces eso generó que se dispararan las ventas de ese periódico, ¿verdad? Y lo mismo, pero eso fue en ese entonces, a través de la prensa escrita, es una fake news, ¿verdad? Ahora, no digamos en las redes sociales, que son prácticamente, no hay límites, por ejemplo, ¿verdad? De manera pues de que para mí sí es el medio ahorita primordial, fundamental, de que las noticias falsas se puedan compartir. Y inclusive para mí es un riesgo muy latente, y es un riesgo de tal manera que si no se logra legislar o regular a través de una ciencia que ya debe, una rama, del derecho que ya se debe haber implementado, que es el derecho informático, si nuestros países no empiezan a legislar a favor de eso, esto se va a salir del control. Y entonces todos los hitos y todos los medios, inclusive
en la Federación Internacional que tú mencionas, Juan, de periodismo a nivel mundial, ha advertido que prácticamente está atentando contra las democracias del mundo si no se le pone un alto a las noticias falsas. Muchas Sí, gracias Juan Carlos. Informas, bueno, sí. en gran contexto, las redes sociales es un medio de información y de difusión muy peligroso en estas instancias, ¿no? Porque gracias gracias a Facebook han ganado diversos alcaldes, diversos presidentes, por ejemplo Donald Trump, también ganó Obama, ¿no? Involucrando noticias falsas, las fake news. Pero por tu lado, Yuriko, ¿qué nos puedes mencionar? Sí, bien, como lo ha dicho ya Juan Carlos, bien, imagínate, si antes los periódicos competían con las estaciones radiofónicas, ¿no? Por la primicia, imagínate. Luego vinieron las radioemisoras que hacían lo mismo con los canales de televisión, haciendo un parangón. Ahora, pues, el conjunto de medios periodísticos, se podría decir convencionales, están librando una batalla con redes sociales, justamente con Twitter, con Facebook, ¿no? Entre otras. Y es que también los interesados en sembrar las fake news acuden preferentemente también a estos nuevos medios electrónicos. Cabe mencionar también que gracias a redes sociales no solamente somos usuarios de contenidos, sino que también somos consumidores. Y a la par de ello, también nosotros somos los facilitadores de la difusión de ese contenido que nosotros pues consumimos, que muchas veces el contenido que consumimos puede ser erróneo, puede ser engañoso, fabricado, manipulado, alterado, con datos muchas veces no verificados, con imágenes, como le dicen, trucadas, ¿no? O imágenes adulteradas, denigrantes, muchas veces deliberadamente falsas, y al final generan un impacto social, ¿no? Gracias a que llevamos Internet en el bolsillo, hoy nos hemos llevado pues a consumir mayor información, como lo ha dicho el licenciado Juan Carlos, y es precisamente allí donde se tiende a consumir mayor información errada y sin fundamentos, sin una base, sin un ancla. ¿Cuál sería esa base, ese fundamento, esa ancla? Sería el periodismo de datos, ¿no? ¿Dónde está la verificación? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la hemeroteca? Donde distinga qué es lo verdadero y qué es lo que es una mentira. En redes sociales muchas veces esto se difumina. Preocupa muchas veces la profusión de las noticias falsas en redes sociales porque, como repito, se desconoce cuál es la intención. Y las fake news nos polarizan, nos hacen felices porque apelan, como tú ya lo has dicho, a alguna emoción, reafirman una opinión y se transmite información de menor calidad. Cualquiera que se informe solo de medios de comunicación alternativos, como son las redes sociales, corre el riesgo de estar mal informado. No estoy generalizando, no estoy diciendo toda la información que se vende en redes sociales es falsa, no estoy diciendo eso, sino que hay mucha información que obviamente está alterada. Por ejemplo, hace unos días estuve hablando con mi primito, como para hacer un paréntesis, y él me decía que había visto una noticia de que comer 1 kilo de chocolate diario mejora el tracto intestinal. Yo le dije, ¿dónde has leído esto? Yo me reí, obviamente, pero obviamente le comencé a explicar acerca de las noticias falsas, ¿no? La repercusión. Pero imagínate, esto es un grave problema porque cala en las personas y tú muchas veces estás compartiendo información que pone en riesgo la salud de las personas, pone en riesgo la integridad. Entonces, es un riesgo estar mal informado y quedar atrapado en una burbuja. Muchas veces en este confinamiento es mucho peor porque no hay nadie quien te pueda sacar de esa burbuja o que te pueda decir, oye, esa noticia es falsa o son mentiras. Por eso es que aquí siempre se apela al pensamiento crítico, ¿no? Lo que pasa es que eso, bueno, en ambos aspectos, ambos conceptos, tanto por Yuriko como Juan, creo que las fake news no existieran si es que la sociedad o las personas seamos conscientes de dónde viene esa fuente, de dónde viene esa información, si es relevante o no lo es. Pero hay una incógnita. ¿Qué diferencia hay entre el rumor y una noticia falsa, Juan Carlos? Sí, bueno, con relación a este aspecto,
hay que tener y tomar en cuenta los presupuestos que debe de reunir, por ejemplo, las fake news, ¿verdad? Un rumor es prácticamente eso, ¿verdad? La fake news va a ser más elaborada, va a estar disfrazada de una noticia y de ahí el nombre de noticia falsa. Entonces, lo que va a suceder es que la persona que la va a propiciar, por ejemplo, le va a crear título grande a la noticia para que la misma sea llamativa y que entonces a través de ese título grande se empiece a propagar, o sea, que eso sea lo que venda, ¿verdad? Ante eso, nosotros lo que debemos de hacer es tener y desconfiar de ese título grande, y luego precisamente ir, porque toda noticia debe de redireccionar a un link o a un enlace para ahondar la información. Por ejemplo, en Twitter regularmente aparece el link que va vinculado con esa noticia y una noticia falsa no lo va a tener, no va a aparecer, porque el que quiere crear esa desinformación, el que fabricó esa noticia, no se va a dar a la tarea de estar profundizando en la información, ¿verdad? Y así vamos a ir encontrando otra serie de elementos, los cuales van a ir haciendo caer por sí misma a la noticia falsa. Mientras que un rumor precisamente puede postearse a través de una leyenda, no necesariamente pueda crearse imágenes, ¿verdad? Que la fake news sí las tiene regularmente, ¿verdad? Y que es precisamente sobre esa imagen, sobre fotografías, ¿verdad? En donde se escribe entonces después la leyenda. Por ejemplo, acá en Guatemala, a raíz de la pandemia, ha generado precisamente mucha desinformación y sobre todo a nivel de gobierno. El gobierno ha tenido que salir a la palestra para aclarar toda esa desinformación que se ha estado generando precisamente para hacer daño precisamente al gobierno, pues, ¿verdad? No es que yo esté a favor o en contra, sino que es un ejemplo de lo que ha estado sucediendo acá en Guatemala, ¿verdad? Y de esa manera es que entonces, a través de consignar en título grande fake news o noticia falsa sobre esa imagen o sobre el título, es que la misma se va a desacreditar. Sí, es que como comentas, ¿no, Juan Carlos? Las fake news es un arma de doble filo. Puede afectar o no puede afectar también en todo. Eso depende la visibilidad que brinde el espectador o que le dé el espectador. Y al mismo tiempo debemos tener en cuenta de dónde vienen las fake news, porque una noticia verdadera va enfocada o va enlazada a, tal vez en el Perú, se enlaza a La República, se enlaza en Perú 21, a TV Perú, etcétera, a sitios que son verídicos. En cambio, en las fake news no sabemos la procedencia. Pero sabemos que a través de la historia existieron diversas noticias falsas, fake news, pero ¿qué diferencia hay con las noticias falsas actuales, Yuriko? Sí, bien, no voy a hacer una recapitulación o un recuento de la historia de las fake news, por si acaso, pero hay que dejar algo bien marcado. La diferencia con las noticias actuales son las vías de propagación, para mí, debido a que las vías de propagación actualmente son más eficaces. ¿Por qué? Porque llegan a más personas, impactan mucho más. No hay fronteras, en segundos la información se multiplicó, un video se subió y ya está ahorita viralizándose. Y es que también una noticia falsa anteriormente en un pequeño ámbito trascendía solamente en ese contexto, pero ahora todo eso se ha roto. Ahora la información falsa puede llegar a mayor escala. Ahorita estamos aquí haciendo una noticia falsa, sin embargo ya en el otro lado del mundo ya la están sabiendo en segundos. También otro punto, otra diferencia muy bien marcada es el tema de que son golosas. ¿Qué significa? Muchas veces nos dan la razón, confirman una opinión. Gracias a redes sociales se llegan a colar desde nuestro entretenimiento, se podría decir, y nos dan credibilidad, ¿no? Y nos encierra en ese círculo vicioso
como te dije, y muchas veces no nos permite diferenciarlas o distinguirlas. Aquí también hay un punto muy importante que la tecnología del mundo globalizado, se podría decir, gracias ahora a la inteligencia artificial, las falsificaciones son cada vez mejores, especialmente en el vídeo, impidiendo incluso a los usuarios saber lo que es real o no. Es difícil determinar incluso el poder de persuasión que tienen actualmente los social bots, porque cualquier cosita, una pequeña noticia falsa, si quieren convertirla en un tema de trending topic con más relevancia, y quizás no tiene esa relevancia o esa importancia, pero ellos la pueden, una noticia falsa puede despuntarse como un tema de relevancia nacional e internacional. Entonces, hay software, cosas tecnológicas que no habían antes, ¿no? Hay algoritmos, incluso se habla de algoritmos que mejoran incluso las expresiones faciales de una persona. Hace poco estuve viendo un video donde yo puedo hacer las mímicas e incluso tomar la voz, por ejemplo, de Barack Obama. O sea, yo puedo hacer un video como que si incluso puedo decir Juan, o un saludo acá a la revista El Almacén, o a decirlo en inglés, y va a aparecer sus gestos, va a aparecer su imagen, va a aparecer su voz digitalmente, y esto puede ser incluso muy peligroso. Resulta asombroso el tiempo también con el que cuentan algunas personas para inventarse historias y convertirlas en tendencia. Esto está generando un tanto de preocupación, tanto en el ámbito legal, en el ámbito social, en el ámbito del periodismo, de cultura, en muchos ámbitos, la incertidumbre, ¿no? Están generando las fake news porque no son un chiste y son intencionadas. Sí, como bien mencionaba Yuriko, el tema tecnológico también es de doble filo, como todas las cosas que han sido creadas por el ser humano. Por eso mismo debemos tener mucho cuidado en qué fuentes o de qué plataformas vamos a sacar la información. Y en ese aspecto, Juan Carlos, ¿qué nos puedes mencionar? Bueno, con relación a las redes sociales, como las fake news actualmente no tienen ámbito, sino que es libre prácticamente. Ya no van a tener, por decirlo de alguna manera, un público final. A través de las redes sociales, de cualquier información que está circulando en ella. ¿Aló, Juan Carlos? ¿Aló, Juan Carlos? Creo que es el tema de la señal. Pero como mencionaba Juan Carlos, sí, las redes sociales son muy peligrosas, hay que saber usarlas. Y como última pregunta, Yuriko, ¿nos puedes brindar ejemplos sobre fake news en sus respectivos países? Tal es el caso de Perú, ¿no? Y puedes brindar algunas conclusiones. Claro, claro. Bien, han habido muchas. La verdad que puedo hablar acerca del nuevo nicho temático de información de fake news, es la pandemia global, ¿no? El Perú no ha sido ajeno a las fake news. Por ejemplo, mucho antes de que se declarara el estado de emergencia nacional acá en el Perú, la gente comenzó a acaparar mucho papel higiénico, mucho gel, mucho alcohol, y es que salieron fake news de que compren todo lo que puedan porque habrá desabastecimiento de alimentos por la pandemia global, y no solamente eso, sino también anota esta receta, incluso ha habido recetas que han realizado personas y que les ha afectado en su salud. Han renunciado a todo lo científico que les daba el médico para irse a las recetas caseras. Incluso en internet he podido ver que han habido personas inescrupulosas vendiendo supuestamente la cura de la pandemia, o sea, la cura del COVID-19, cuando todavía ni la OMS ni otros estamentos nacionales e internacionales han podido lograrlo, ¿no? Aunque hay anuncios de que posiblemente están ya experimentando, que se ha podido encontrar una posible cura, ¿no? Y que ya más adelante se tendrá que difuminar, ¿no? En el mundo. También otra noticia falsa en el mundo es
bueno, perdón, en el Perú, es donde renunció supuestamente la ministra de Economía y Finanzas, alborotó a todo el Perú. ¿Cómo es posible que hayan? Bueno, y es que también hay que decirlo en esta coyuntura nacional, y el presidente de la República, Vizcarra, acá en el Perú, ha pues variado muchas veces las carteras ministeriales en lapsos muy cortos, ¿no? Han habido muchos ministros, entonces el tema de la ministra también como que era un punto que estaban direccionando, la misma que tuvo que salir a desmentir esta noticia falsa, decir que ella seguía trabajando por el Perú, que seguía en predisposición y que se dejaran o sea, de generar este caos social, ¿no? De generarse estas noticias falsas, ¿no? De generar malinformación, como lo llamó ella. Y como conclusiones, podría indicar, pues, dar algunas recomendaciones a todas las personas de que cuando encuentren una noticia que les llame la atención, verifiquen, que lean la noticia entera, que no solo se queden con el título o con la imagen impactante, sino que averigüen la fuente. Muchas veces cuando nosotros entramos a la web de este medio, se puede visualizar en la noticia un autor, se puede incluso googlear esa noticia y verificar si esta es verdadera, porque te va a remitir al enlace original. Hay algunas noticias incluso que tú puedes realizar la verificación, un fact-checking, como se dice, la verificación de estos hechos, ¿no? Y también buscar algunos datos, pues, que citen quizá, o la institución que realizó cierto estudio, porque hay algunas universidades de otros lugares o de lugares tan recónditos del mundo que no son muy conocidas o son inventadas solamente para decir, hay un estudio según la universidad interamericana de no sé dónde que ha hecho este estudio y ha demostrado esto, pero no se lo crean. Hay que usar el sentido común antes de compartir cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que compartir una información que puede generar un impacto es una responsabilidad, y que tengan cuidado también al brindar sus datos, porque redes sociales recopilan datos justamente que pueden personalizarse y utilizan muchas veces tus datos no solamente para persuadirte en tus intereses, y no solamente generan un ingreso económico de ellos por cada clic que atraen o que lo monetizan, ni por los ingresos publicitarios, sino que también pueden robarte la identidad, porque a veces nosotros regalamos datos a diestra y siniestra. Nadie sabe lo que pasa con nuestros datos, suplantaciones de identidades, phishing, por teléfono. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado con el tema de fake news. Sí, las fake news es un tema muy amplio, como comentas, Yuriko, en formas, y también han sucedido y han surgido, creo, malversación de información, y no podemos negar que los medios verídicos sacan algunas especulaciones, y esas especulaciones pueden generar las fake news que más adelante se incorporan en las redes sociales. Pero coméntame, Juan Carlos, que bueno, se fue la señal lamentablemente, y gracias que se recuperó automático. Coméntame la pregunta, ¿no? que te había realizado en el tema de redes sociales. Sí, perdón, disculpen a ustedes allá hasta el Perú y a la audiencia que nos está sintonizando, pero ya regresé. Pues yo te comentaba de que como ahora hay diversidad de temas, ¿verdad? Que para mí el principal es en el aspecto político. ¿Por qué en el aspecto político? Porque sobre la política está sentada prácticamente las democracias de todos nuestros países. Entonces todos los gobiernos últimos, entonces prácticamente ya están sentadas las bases sobre los estados que deben ser democráticos. Entonces yo creo que las fake news actualmente son ¿cómo se llama? Un enemigo principal para la democracia. En tanto que antiguamente, ¿verdad? Solo influía en el aspecto económico, ¿verdad? Ahora, claro que también sigue estando en el aspecto económico, pero ahora también está ligado al aspecto político, ¿verdad? Hoy, precisamente, el día de hoy, circulaba en las redes sociales de acá en Guatemala
sobre la noticia falta de la renuncia del ministro de Educación Pública y Asistencia Social, precisamente por todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y entonces tuvo que salir el secretario de Comunicación Social del gobierno desmintiendo precisamente esa noticia falsa, ¿verdad? Y han surgido diversas noticias falsas en cuanto, bueno, en tu país, Juan Carlos, aparte de esa noticia que nos acabas de brindar del ministro. Sí. Y obviamente, discúlpame que te corte, bueno, en gran parte nos puedes brindar una pequeña segmentación del tema de las fake news, cómo podemos mejorar en este aspecto, cuáles son unas 2 consecuencias mínimas, por favor. Sí, bueno, las consecuencias van a ser, en este caso, yo considero que las consecuencias son bastante desastrosas. Por ejemplo, para el plano eminentemente político, sigo insistiendo en ese tema toral y fundamental, ¿verdad? Porque entonces las personas designadas o con las mejores capacidades de llegar, por ejemplo, a ocupar los escaños fundamentales de las primeras magistraturas en nuestros países, no están llegando. Y van a ser aquellas personas inescrupulosas, precisamente que no solo a través de las fake news, sino de mucha demagogia, que podríamos mencionar que las fake news es ahora eso, es una demagogia política en las redes sociales. Entonces yo creo que esa es una de las consecuencias fundamentales y principales. Pero luego la otra, para mí, sería el hecho de que lo que hemos estado conversando y la pregunta que tú iniciabas en determinado momento con relación al rumor, ¿verdad? Que lo podríamos decir coloquialmente, como es utilizado el término latinoamericano, un chisme, ¿verdad? Un chisme barato, ¿verdad? Que eso es lo que al final es un rumor disfrazado de esa noticia falsa, ¿verdad? En consecuencia, mi recomendación, ¿verdad?, es que acudamos siempre a las fuentes principales y fundamentales de la información para no caer nosotros precisamente en generar o ser portadores o inclusive que nosotros mismos compartamos esa información, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros que somos usuarios, como decía Yuriko, somos consumidores y usuarios de las redes sociales, ¿verdad? Y muchas veces compartimos la información y si no estamos seguros de la fuente y de la veracidad de la misma, mejor abstengámonos de hacerlo. Muy buenos conceptos por ambos bandos, tanto por Juan Carlos como Yuriko Espinojo. Son 2 profesionales, 2 abogados, lamentablemente nos han brindado en primeras instancias conceptos breves y completos, también conceptos entendibles para llegar a todo el público en general, y esperando las recomendaciones tanto de Juan Carlos como de Yuriko, que el público, el espectador, sepa la credibilidad de esa noticia, sepa de dónde surge el enlace de esa noticia. ¿Por qué? Porque uno puede alterar nuestras emociones, pueden generar incluso el estrés, llegar a diversas enfermedades. Como última pregunta para Yuriko, una recomendación, por favor, para el público. ¿Una recomendación? Bueno, a ver, el antídoto para las fake news, para mí, es el pensamiento crítico. Ya nuestro rol actualmente y como un consejo para todos es de que formemos conciencia, de que seamos conscientes de que lo que compartimos tenga un sentido común, que seamos suspicaces, que verifiquemos, corroboremos la información con otros espacios de consulta confiables, otras fuentes que sean oficiales, ¿no? Hagamos una intervención para que esto ya no se propague. Se dice, incluso hay
hay estudios futuristas, se podría decir, que nos están diciendo que esto es una tendencia creciente y cada año, cada generación va a sufrir muchas más noticias falsas que antes. Entonces, esto crea pues un efecto colateral también, quiera o no, porque al proliferarse ciertas ideas alarmistas, hacer una propagación de información errada, crea o origina una tasa de personas desinformadas y muchas veces origina desconfianza. También quiero incitar a que no caigamos en la trampa, ¿no?, de información falsa, que apoyemos a las autoridades a poder seguir enfocados en lo que realmente importa, que el periodismo también tenga su rol preponderante, porque la verdad es la materia prima por la que debería vivir el periodismo, porque sin la verdad el periodismo no tendría ningún sentido, ¿ya? Simplemente sin la verdad se convertiría en un vocero nada más de alguna corriente, de alguna opinión, de alguna ideología, y eso es prácticamente un instrumento de propaganda y es algo distinto de lo que es el periodismo, ¿no? Yo creo que acá dentro de la audiencia hay muchas personas de muchas carreras, esto es un espacio de debate y es un espacio de crecimiento y de enriquecimiento de contenidos multidisciplinario, entonces considero que debemos de romper la cadena de compartir información falsa, que la identifiquemos, evitemos la reproducción, frenemos ese círculo y que nos unamos, pues, y que la educación sea en parte una de las fuentes que puedan generar una mejor salud informativa. Sí, en realidad la fake news genera estrés, genera, bueno, enfermedades, diversos síntomas, dependiendo de la persona. Y como siempre menciono, tenemos que ver la credibilidad de dónde viene esa fuente. Y por tu parte, Juan Carlos, ¿alguna sugerencia que quieras compartir al público referente a las fake news o noticias falsas? Sí, bueno, lo que he estado reiterando, irnos a la fuente principal, por ejemplo, las noticias falsas en nuestros países a lo largo y el ancho de América Latina, creo que se generan con ocasión de desestabilizar a nuestros gobiernos. Ir precisamente a la fuente directa, a la fuente primordial para saber del asunto. Inclusive hay medios de información serios, ¿verdad? En casi todos los países, a los cuales también podemos nosotros abocarnos para poder conocer de esa información y sobre todo abstenernos de compartir en las diferentes cuentas que tenemos, ¿verdad? De aceptar perfiles falsos inclusive, ¿verdad? Eso suele suceder mucho, ¿verdad? Eso es lo que hacen los hackers, ¿verdad? Que se disfrazan con otros perfiles para poder llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles, ¿verdad? Y resulta ser de que es una trampa, ¿verdad? Las redes sociales, como lo he estado diciendo a lo largo del conversatorio, no son objeto de una regularización legal más que de tema del derecho de autor, porque eso sí está bien regulado, ¿verdad? Con el tema de los artistas, intérpretes, el autor precisamente, los ejecutantes, pero ahí por lo demás es prácticamente son sitios totalmente gratuitos y de acceso libre para toda la comunidad, para todas las comunidades, para todas las edades inclusive, ¿verdad? Entonces yo sí recomiendo muchísimo esto, ¿verdad? Asegurarnos precisamente de los perfiles, no prestarnos a esa distribución de la noticia falsa. Sí, justo a eso quería llegar, Juan Carlos y Yuriko. Hace un mes tomé un curso de comunicación política en la San Marcos y me informaron que el motivo principal de ganar las elecciones a futuro es este tema, las fake news, ¿no? Y otro motivo principal por el que surgen las fake news son el tema que estaba mencionando Yuriko, la parte de que cualquier medio de comunicación o cualquier persona puede ejercer el cargo de periodismo y las noticias falsas pueden surgir constantemente. Esa es una de las referencias. Y cerrando, muchas gracias compañeros, gracias Juan Carlos Pérez, que nos acompañaste desde Guatemala y disculpen la tardanza, gracias Yuriko.
Y muchas No, gracias, de verdad. para mí fue un placer realmente poder comunicarnos a través de este medio, acortar estos vastos kilómetros que hay entre nuestros dos países hermanos, ¿verdad? Como les comentaba en backstage, como decía Yuriko, he estado en tres ocasiones en esa República del Perú, maravillosa, la cuna de los incas, ¿verdad? Y no me he de morir, sino tengo que ir muchas veces más, ¿verdad? Al Inca, ir a brindar allá con el sabroso pisco que ustedes tienen por allá, ¿verdad? Y agradezco muchísimo esa invitación y también a los cibernautas que se mantuvieron atentos durante esta transmisión. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Yuri. Antes de desconectarnos, Juan Carlos y Yuriko, quiero hacerles una invitación porque culminando el festival, el objetivo de la revista El Almacén es que continúen las diversas conversaciones, diversos conversatorios. A mí no me agrada llamar entrevistas, pero esos conversatorios deben ir relacionados con algunos temas, por ejemplo, los alimentos transgénicos, por ejemplo, temas el arte, también puede ser un tema de la literatura en Guatemala o derechos de autor, etcétera. Hay un sinfín de temas involucrados que podemos informar a la sociedad y quiero nuevamente invitarles más adelante para que a separar una fecha en cada uno y nos comenten de estos temas. Con gusto, seguro que sí. Sí, con mucho gusto. De verdad, gracias Juan por la invitación. Gracias Juan Carlos por la conversación tan amena. La verdad es que hay mucho pan por rebanar todavía en este tema. Es un fenómeno creciente y la verdad es que no hemos terminado todavía de sesgarlo, se podría decir. Hay mucho por decir todavía y no te preocupes, cuentas por mi parte conmigo y sé que con Juan Carlos ahora para poder continuar con estas tertulias, ¿no? De enriquecimiento al conocimiento. Encantado tanto Juan Carlos como Yuriko y muchas gracias de todo corazón. Un abrazo, cuídense. Igualmente, feliz noche. Hasta luego, Feliz. cuídense. Buenas noches.